Oli, soy Esther. El verano pasado entré sana al hospital y me operaron 3 veces en 2 semanas. Bienvenidos a Postoperatorio. Esta semana he tenido una clase de canto gratuita gracias a una amiga mía y ha sido súper guay. Esta amiga es profesora de canto y ha ido a un curso para aprender a ser mejor profesora de canto, y al final del curso traían a gente de fuera que quisiera recibir una clase y así todo el curso aprendía de una forma práctica y nosotros recibíamos una clase de canto gratis. Y ha sido súper guay y el profesor me ha encantado, me encantó que estuviera mi amiga ahí, me tranquilizó un montón. Y el profesor me recordó un montón el por qué me encanta el arte, por qué me encanta trabajar la disciplina que hay detrás de todo esto. Y me dijo una frase que me hizo clic en la cabeza y me gustó tanto que ha provocado que grabase todo este podcast y me pusiera a escribir el guión y investigar sobre todo esto que sucede y cómo está tan mezclado el canto con la psicología de cada uno. Pero antes de deciros qué es, voy a poneros un poquito en contexto. Mi relación con el canto siempre ha sido un poco de amor-odio, ¿de acuerdo? Cantar es algo que me encanta, que llevo haciendo desde niña, pero siempre he tenido como ahí un problema, un bloqueo, porque aunque a mí me encanta cantar, siempre he tenido esa pequeña idea en la cabeza, esas verdades absolutas que en algún momento se graban y se quedan ahí para siempre. En mi caso con el canto era que yo molestaba al cantar, entonces a mí me encantaba, pero cada vez que surgía una posibilidad, sobre todo conforme iba creciendo, una oportunidad de ir a un karaoke con amigos y cantar, o que estás con un grupo de amigos y muchos de mis amigos son artistas, entonces siempre a todos les gusta cantar, bailar, cosas de estas, pues yo no me animaba tanto, yo no me atrevía tanto. Lo hacía un poquito, pero siempre como desde la sombra, porque es algo que me ha encantado, pero no me atrevía tanto a hacerlo. De todos modos, yo llevo cantando desde niña, mis padres me han apuntado en diferentes ocasiones a clases de canto, siempre que yo intentaba algo lo apoyaban, pero siempre veía las clases de canto como un extra a mi formación de actriz, de si en algún momento me dan una película, un personaje en una película en el que tengo que cantar, o de repente en una obra de teatro, pues que yo me pueda defender, que no me quede paralizada. Pero no como idea de yo puedo cantar, porque siempre había gente que es muchísimo mejor que yo y no hay nada como ir a una escuela de canto para ver cómo otras muchas personas cantan muchísimo mejor que tú. Y tú decir, claro, es que hay dos personas, los que cantan y los que no cantan. Están los que cantan, que cada vez se entrenan y desarrollan más, y los que no cantan, que pueden entrenar para defenderse cantando, pero no tienen ese poder de transmitir, esa potencia de voz que tienen los que sí que cantan. Así es como mi cabeza los separaba durante mucho tiempo. Aún así, yo no sabía por qué pasaba, pero yo seguía cantando, yo seguía yendo a clases de canto, pero en el momento que me tocaba cantar, sobre todo delante de otras personas, me temblaba la voz y yo perdía el control absoluto sobre lo que estaba pensando y mis nervios y mi cuerpo se ponían súper tensos. Entonces, si yo quería cantar, tenía como que luchar contra ese sentimiento y no se conseguía, había un tope siempre, es como puedo cantar hasta esto que ya... Demasiada inestabilidad todo. Hasta que un fin de semana se hizo un curso intensivo en la escuela donde yo era alumna y vino el profesor José Masegosa a impartir un intensivo, que además él tiene su propia escuela, a explicarnos un poco su método y que lo probásemos. En los cursos de canto intensivos de este tipo suele ser a lo mejor 2 días así en el que tú estás trabajando, te explica unas cosas, trabajas unas herramientas que te dice, te enseña cosas nuevas, y el último día teníamos que ir cada uno con una canción específica que hubiésemos elegido, que quisiéramos trabajar algo, mejorar en algo y cantarla delante de nuestros compañeros y que él luego nos corrigiese o nos ayudase a colocar cosas, nos diese diferentes estrategias para poder enfrentarnos a esa canción mucho mejor. Ese era el plan. ¿Qué ocurrió cuando me tocó a mí? Cuando yo me levanté y me tocó cantar delante de todos mis compañeros, me empezó a dar un ataque de ansiedad. Empecé a llorar desconsoladamente y empecé, como yo hacía de pequeña cuando lloraba, a llorar como... No. Y que nadie te entiende una palabra. No te preocupes, estoy bien, ¿vale? Solo era para que ellos viesen a lo que me refería. Todo esto llorando y mientras intentando cantar.
El profesor lo enfocó maravillosamente, veía lo que me pasaba, intentó sacarme de ahí, porque tú dices, claro, te estabas poniendo nerviosa de exponerte delante de toda esa gente nueva. No, todos los del curso eran compañeros o amigos míos, de mis personas más cercanas, o gente que ya me había escuchado cantar porque iba con ellos a clases o he hecho otras cosas en la escuela donde nos hemos oído todos cantar. Entonces, no era tan conscientemente de esa manera, pero a mí me entró un ataque de ansiedad. El profesor diciéndome, bueno, eres bailarina, ¿no? Ponte a bailar. Intentaba sacarme de ahí. Hizo que todos mis compañeros se levantaran y bailaban conmigo. A través de las acciones físicas intentaban sacar a mi estado mental, sacar a mi mente de ahí. De hecho, me acuerdo que en una de las ocasiones, todo esto mientras intentaba cantar la canción, ¿vale? De hecho, en una de las ocasiones recuerdo que me dijo que hiciera el pino y me puse a hacer el pino y cantaba mejor haciendo el pino. Me salía mucho mejor la voz haciendo el pino que de normal, porque mi cabeza no tenía tanto hueco para estresarse. Estaba demasiado ocupado diciendo, vale, tengo que poner las manos aquí, tenemos que aguantar el abdomen de esta manera para que no se nos caiga aquí la muchacha. Entonces ahí la voz salía mucho mejor. Pero en cuanto la mente se distraía, iba un foco y ya no podía cantar. Lo gracioso vino cuando terminó la clase y hablé con el profesor y le dije, vale, me ha pasado esto, ¿qué me recomiendas? Y dice, a ti lo que te pasa es que tienes pánico escénico. Y yo, ¿en serio? Digo, vale, soy actriz, llevo encima de un escenario desde los 5 años, me encanta, lo adoro y tengo pánico escénico. Vale, ¿qué puedo hacer con esto? Dice, tú estarás cómoda actuando, estarás cómoda bailando, pero el cantar delante de otros te estresa demasiado. Entonces tienes que quitarle peso. Vete a karaokes. Intenta cantar, quítale el peso, porque yo no puedo trabajar contigo hasta que eso no se quite. O sea, él me puede enseñar las herramientas que mejor conoce para relajar o para hacer tal, pero si yo sigo poniendo esa presión, eso es lo primero que tiene que quitar, porque si no, no voy a ser capaz de hacer absolutamente nada. Es como intentar aprender a correr, pero teniendo la pierna totalmente estirada. Dice, no, pero tú enséñame los movimientos y tú enséñame cómo tengo que hacerlo. Y dice, ya, pero si tu pierna está así estirada, por mucho que yo te lo enseñe y te lo diga, no vas a hacer. Tienes que relajarla un poquito, ¿no? Luego podemos trabajar juntos, pero primero tienes que relajarlo tú un poquito. ¿Y qué es lo que hice? Entré a terapia. Ahí fue la primera vez que fui a una psicóloga. Era una psicóloga de la escuela que conocía porque ella era actriz de musicales y además psicóloga licenciada. Entonces digo, ¿quién mejor me va a entender en toda esta situación? Me ayudó mucho, pero aún así lo del tema del canto de decir que se quedó un poco apartado, un poco en segundo plano por las distintas cosas que vinieron después en la vida. El cambio más curioso ocurrió cuando yo estaba ingresada en el hospital el verano pasado, porque yo lo estaba pasando muy mal de tener que estar todos los días igual metida en la cama, que me tenía que mover y levantar, pero costaba horrores y mi cuerpo y yo estábamos como súper desconectados. Mi mente iba por un lado y mi cuerpo tenía muchísimas más limitaciones de las que mi mente quería creer. Y en ese momento en los que yo me sentía muy abrumada o tenía días que colapsaba un poco y necesitaba soltar y necesitaba desahogarme, lo único que me salía a hacer era cantar. De hecho, la mayoría de las veces que me ponía a cantar acababa llorando y acababa como desahogándome. Y toda esa tensión se iba por un lado. Entonces, gracias a toda la experiencia del hospital, yo descubrí lo importante que era cantar para mí, pero no hacerlo bien para decir quiero dedicarme a ello, sino porque a mí me hace sentir bien. Yo lo disfruto y es una herramienta para regular mis emociones como cualquier otra. Entonces, cuando salí del hospital se dio la oportunidad, era algo que yo tenía ahí como rondando en la cabeza, pero casualmente unos meses más tarde se dio la oportunidad de que una amiga profesora de canto de un muy buen amigo mío estaba buscando alumnos para también hacer unas prácticas y me ofreció si a mí me interesaba y dije, vale, sí, encantada, me daba muchísimo miedo, pero dije, claro, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad que me están dando tan clara y gratuita? Entonces empecé a ir a clases con ella, me encantó, volví a empezar a clases de canto con esta amiga mía. En ese momento tenía 2 profesoras y estaba encantadísima porque cada uno tenía un estilo diferente y una energía diferente. Y me empezó a gustar escucharme cantar. De repente ya no necesitaba poner a todo volumen la canción con la cantante para no escuchar mi voz. De repente, oye, me empezó a gustar mi voz. Y todo ese esfuerzo que hice yo no lo hacía antes cuando quería trabajar de esto y quería que me contratasen y quería trabajar en los mejores musicales. Este esfuerzo empecé a hacerlo cuando vi lo importante que era para mí.
y cómo me ayudaba a mí a ser mejor y a ser más feliz, no a mejorar como artista, que eso es un plus, que eso encima ya lo estaba consiguiendo. Los días que tenía clase de canto, luego estaba muchísimo más feliz, a lo mejor llevaba unos días más agobiada, más estresada, me tocaba la clase de canto, soltaba todo y volvía y era como, bueno, no pasa nada, ahora está todo bien, está todo mucho mejor. Y esas clases de canto empezaron a convertirse en la segunda terapia, porque además en las clases de canto, ahora con una consciencia y con unos mínimos conocimientos de psicología, me estaba dando cuenta que ha debido haber un ruido o algo. ¿Puedes no arañarme cuando te bajas del sillón, por favor? Pues de 20 años queriendo cantar y de repente estaba sacando una voz dentro de mí y una potencia que jamás la había escuchado. Ay, vas a saltar, ¿verdad? ¡Ay, fuera de ahí! Perdón, es que va a pasar otra vez. Puedes... Ni se te ocurra tumbarte ahí, ¿eh? ¡Que me mueves la cámara! Me está moviendo. ¡Fuera! Ya hemos jodido el plano. Las complicaciones de grabar con estas estrellas y estas divas. Uf. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos como si nada, ¿no? Como si nada. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Se me van a distraer y luego además se me va a olvidar lo que estoy diciendo. Ni se te ocurre ir a la mesa otra vez. ¡Ah! ¡Atácale! Le está mordiendo el culo el otro. Es que estoy rodeado de divas. Continuemos. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Esas clases de canto se convirtieron como en la segunda terapia. ¿Por qué? Porque además me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de muchos fallos que tenía yo, que eran totalmente psicológicos, que no tenían nada que ver con la habilidad del canto. De hecho, si estábamos haciendo un ejercicio, la profesora al piano, si yo miraba al piano, desafinaba. Sin embargo, si me ponía a mirar a la pared, a pensar en otra cosa, afinaba perfectamente. Y además, lo que tiene el canto, que no tiene otras disciplinas, como por ejemplo el baile, el canto también es todo mucho trabajo muscular. Sin embargo, en el baile, si tú ves a tu profesor o tu profesora que tiene la pierna puesta de una determinada manera, tú puedes ver la tuya, la suya y decir, no está igual, encuentra las 7 diferencias. Y lo colocas bien. Sin embargo, en el canto, tú no ves cómo tu profesor o profesora está colocando las cosas. Tú no sabes que tú estás cambiando, cómo lo estás moviendo. Simplemente oyes algo, entiendes o no entiendes lo que te están diciendo y tienes que intentar reproducirlo confiando en que tu cabeza ha mandado las indicaciones necesarias a lo que sea que hay ahí dentro que hace que funcione de esa manera. Obviamente, cuanto más lo entiendes, mejor funciona, mejor hay la comunicación con el cerebro y el resto de los músculos. Pero aún así es muy complicado. Un salto de fe, lo intento y me dejo llevar y no estás todo el rato intentando racionalizar todo lo que pasa. Las clases se convirtieron en algo maravilloso porque era 1 hora a la semana o 2 horas a la semana en la que yo iba a un sitio y podía dejar de pensar, podía dejar de ser la que tenía que mandar las cosas. Simplemente tenía que dejarme llevar y hacer caso a la persona que estaba a mi lado. Ella es la que juzga, ella es la que sabe, yo no tengo ni idea, yo simplemente tengo que intentar imitar lo que me está diciendo esta persona. Y ya está, y por eso salía luego de las clases como muchísimo más relajada y muchísimo más feliz y energizada, porque durante esa hora mi cerebro, en vez de tener que usar las estrategias de siempre, de intentar controlarlo todo, le estaba enseñando estrategias nuevas de, vamos a parar aquí, simplemente vamos a saltar, a ver qué pasa. De hecho, por eso me gustaba tanto ir a clases de acrobacias en su momento, que hubo un año que me dio para apuntarme a clases, que era maravilloso, porque tú puedes estar pensando todo lo que quieras, entrenar, pero en el momento que coges carrerilla y saltas, ahí no puedes dudar, no puedes no tener claro lo que vas a hacer, porque o te lesionas o no llegas a saltar, te quedas en el proceso. Entonces era un entrenamiento para decir, en este punto no puedo sobrepensar, en este punto simplemente tengo que lanzarme. Y durante esta hora a la semana no practico voy a pensar esto, qué es lo mejor, voy a buscar todos los caminos para ver cuál es el más productivo y cuál es el más funcional. No, vale, tengo que hacer esto, pues allá vamos. No tengo ni idea cómo va a salir. Vale, pues vamos a ello.
Y era súper divertido. El problema con eso es que cuando estaba en clase de acrobacias, haciendo un mortal, caí mal, me lesioné el dedo gordo. De hecho, lo que pasó es que cuando hice el mortal, apoyé las manos, tengo la tendencia de, en vez de apoyar las manos así como tienes que hacerlo, con los dedos todos juntitos, la mano plana perfecta, yo tengo la tendencia de separar el pulgar y que se quedaba así. ¿Qué es lo que pasó? Que se queda ahí la mano como un poco en pirámide. ¿Qué es lo que pasó? Que como estás haciendo mortal y estás cayendo con todo tu peso, cuando caí con todo mi peso, ras. Este lado de la mano izquierda, este dedito, me desprendió un cachito de hueso y estuve ahí con tiempo. Y bueno, luego al final tuve que operar un poco y ya está. Y además todo eso pasó, de hecho creo que me operaron justo en la pandemia. Obviamente ahora mismo no tengo el cuerpo para meterme a acrobacias, no tengo el cuerpo para meterme a un ritmo de una clase de baile y poder practicar o sentirme bien haciendo esas actividades. Sin embargo, lo que sí que puedo hacer es cantar. Y de hecho el canto es mucho entrenamiento también físico. De hecho ahora mismo quiero entrenar para cantar mejor porque el canto me obliga también a recuperar mi postura, el estar recta, a tener unos músculos vivos, activos, no puedes estar relajado. De hecho, ese es uno de mis problemas cantando, que hay algún momento que de repente mis músculos dicen, bueno, pues ya está, no, ya esto podemos dejar que salga solo. Y es, no, activación, tienes que estar ahí presente y seguir hasta el final de la nota. Sin embargo, a pesar de que he mejorado mucho gracias a mis maravillosas profesoras y las clases de canto que he tenido, sigo teniendo ese miedo y sigo teniendo, sobre todo si pasa un tiempo entre que he dejado de tener clases y me toca cantar, vuelvo a tensarme más fácilmente, se me olvidan obviamente las estrategias algunas que me han enseñado y eso es lo que me pasó en la clase de canto de esta semana. Yo canté, me gustó muchísimo más de lo que habría sido hace 2 años, pero aún así había momentos que me temblaba la voz y momentos que además al escucharme cómo me temblaba la voz, me sentía mucho más nerviosa y presionaba no sé qué, algo que a lo mejor se supone que no tienes que presionar. He de decir que todas las clases, todos los que estaban allí aprendiendo del curso fueron maravillosos, me hicieron sentir súper a gusto y tanto el profesor como todos los que estaban allí. Pero aún así, el problema no eran ellos, el problema es lo que está aquí dentro. Y la frase que me dijo el profesor es, tú no puedes controlar cómo te escuchan el resto. Y yo, como, disculpa, si soy yo la que canto, ¿cómo no puedo controlar lo que me escuchan? Y dice, no, tú te pones nerviosa porque quieres controlar cómo ellos te perciben, cómo ellos te escuchan. Quieres hacerles sentir de una determinada manera. Pero eso no lo puedes hacer, porque cada uno tiene sus propias... Obviamente no fue la explicación tan larga, ¿vale? Porque cada una de las personas tiene sus propias percepciones, tiene su propia experiencia vivida y cada uno reacciona o recibe en función de lo que tú le das y todo lo que ellos tienen. Tú no puedes controlar lo que percibe cada uno de ellos. Sin embargo, sí que puedes controlar lo que tú expresas, la emoción que a ti te sale y confiar en que les llegue y que llegue al mayor número de personas. Y dije, tienes razón. Tiene toda la razón. Hay una parte de mí, de mi pequeño inconsciente, que lo que quiere es cantar y como si creara un hechizo de magia y hacer que todo el mundo se sienta de una determinada manera, porque eso es lo que me parece muchas veces cuando hay en musicales o en conciertos o cosas así, que eso es lo que crea el artista. Sin embargo, no funciona de esta manera. El artista lo que hace es él vivir esa emoción y expresarla. Y confiar en que llegue. Por eso a unos les gustan unas cosas y a otros no. Por eso unas cosas funcionan y otras no. Pero tú como artista, tú como músico, solo puedes elegir la emoción que tú tienes. Y ayuda mucho ser sensible, pero también hay que tener una disciplina con las emociones. Porque yo puedo ser sensible y que muchos estímulos de mi alrededor me afecten. Pero si en este momento tengo que cantar una canción alegre o hacer una escena en la que me rompo y lloro, no puede ser que me afecte tanto algún estímulo externo y diga, no, hoy lo siento, es que estoy demasiado feliz y ya no puedo grabar esta escena, vamos a esperar una semana que me pase algo trágico, ¿de acuerdo? Y ahí ya lo puedo expresar. No, o no puedes decir, no, mira, es que estoy demasiado triste, demasiado devastada, ahora no puedo grabar esta canción. No puedes, siendo artista, no puedes, trabajando de ello, no puedes depender de esos estímulos. Entonces es tener la disciplina de elegir la emoción en un momento concreto y saber expresarla a los demás. Y es súper difícil. De hecho,
Cuando empecé a pensar en todo esto a lo mejor es un poco friki, ¿vale? Me vino a la cabeza unos libros de dioses griegos. Es de la saga de Percy Jackson, pero los que estoy leyendo son de Apolo, y habla del dios Apolo, de cómo es el dios de la música, el dios del arte, y cuando él está en alguna situación difícil, él no pelea como otros semidioses o no pelea como otros guerreros que tienen su espada. Él tiene su música y es capaz de cantar de una manera que haga que se derrumben todas las personas de su alrededor o todos los seres de su alrededor completamente desolados y amargados. Pero para cantar y que les llegue esa emoción, él es el primero que tiene que sentir todo eso y poder transmitirlo. Y no digo que como artistas tengamos que revivir nuestros momentos más traumáticos para poder expresarlos a través del arte, en teatro, en canciones, en el baile. No hace falta. Ya hemos aprendido que tenemos la capacidad de vivir emociones sin tener que ir a pinchar donde sabemos que nos duele muy profundamente. Hay muchas capas, ¿de acuerdo? Ahora mismo puedes ver una película que te recuerde algunas cosas y estar triste. No hace falta que empieces a indagar en ti. Que si quieres, puedes, pero con mucho amor y cariño, ¿vale? Que ahí hay cosas muy turbias. De hecho, si os fijáis, las cosas que son interesantes en aquello que vemos, que en las películas, en las canciones, todo lo artístico, lo que es interesante es justo lo mismo que en el día a día como humanos lo queremos ocultar. Esos momentos en los que nos sentimos más tristes y vulnerables o en los que nos sentimos perdidos, no son los momentos en los que vamos a gritarle al resto de la gente: me siento fatal, estoy súper confundido y no tengo ni idea de qué estoy haciendo. A pesar de que eso es lo que parezca que hacemos en las redes sociales, en realidad no hacemos eso, estamos siempre intentando ocultarlo y decir: mira qué bien estoy y no tengo ningún problema, y todos los problemas los puedo manejar, claro que sí. Sin embargo, si una película fuese así, sería terriblemente aburrida. Si una canción hablase de simplemente estamos bien y no pasa nada, no lo escucharías. Si tú lo utilizas es porque quieres o que te entretenga y te distraiga, entonces tiene que ser lo suficientemente bueno para distraerte, o que tú te sientas identificado con esa emoción y a ti te ayude a transitarla y procesarla porque escuchas que otros han pasado por lo mismo. Lo que escondemos en el día a día es lo que es interesante en el arte. Pero si yo soy una persona que está dándole vueltas siempre a todo, que necesita controlarlo todo, ¿cómo puedo dejarme llevar? ¿Cómo lo hago? Y esa es una muy buena pregunta. Las personas que sobrepiensan todo el rato tienen la corteza prefrontal hiperactiva, porque está constantemente intentando predecir la conducta, predecir lo que va a pasar, buscando pistas alrededor, está todo el rato activada. Sin embargo, para realizar estas tareas artísticas, como hemos dicho, cantar, bailar, actuar, la mente tiene que entrar en un estado de flujo, de flow en inglés, que así es como se llama, que es ese estado mental donde estás tan metido en la actividad que estás haciendo que el sentido del tiempo y el sentido del espacio y de la autocrítica desaparecen porque no hay hueco para ello. Y en ese momento la actividad de la corteza prefrontal se relaja un poquito y tú consigues descansar también, porque esa actividad de la corteza prefrontal no te deja descansar. Es lo que estás por la noche intentando cerrar los ojos y está no, pues deberíamos hacer esto, deberíamos esto otro. Es esa. Entonces, si ni siquiera se calla cuando tú quieres dormir, vas a tener que irte a otros sitios a hacer otras cosas para enseñarle que se puede callar y no pasa nada. Si te cuesta hacer todo eso en el día a día, hacer ciertas actividades que te obliguen a estar en ese estado, te ayuda mucho porque le está enseñando a tu mente a decir: cariño, ¿sabes que puedes ser una persona funcional y activa sin tener que estar vigilando cada milisegundo que estás haciendo? Porque mira, hemos bajado un poquito la actividad de esta corteza prefrontal y aún así, fíjate lo que consigues. Te salen cosas, ¿has visto? No es todo un desastre. Podríamos desactivarla un poquito, dejar que descanse también, ¿no? Eso es un poco lo que le vas enseñando a tu mente mientras haces estas actividades. Porque al cerebro muchas veces se le olvida, pero hay que recordarle que podemos ser una persona funcional y, lo más importante, podemos disfrutar de la vida sin tener que estar vigilando y juzgándonos en cada frase que hacemos o en cada gesto que hacemos. No pasa nada, podemos tener un poquito más de paciencia con nosotros mismos. Y sé que podéis escuchar esto y decir: hay algunas personas que no tienen esto. Primero, no lo sabemos. Es posible.
Y segundo, para las que sabéis que sois así, que sois como yo, que decís una frase y os podéis tirar los siguientes 3 días pensando en lo horribles personas que fuisteis por decir esa frase que os ha salido en ese momento impulsivo. Es que no pasa nada por desconectar un poquito la corteza prefrontal. A lo mejor a veces pasan cosas que no te gustan, es cuando te equivocas, es cuando te pareces más tonto porque de repente entran en cortocircuito muchas cosas en tu cabeza, pero también en ese estado es cuando te salen a hacer cosas muchísimo más guays. Entonces está bien que haya un equilibrio entre las dos. Ni mucho de uno ni mucho de otro, ¿vale? A ver si ahora vamos a apagar aquí la corteza prefrontal, el lado racional y se nos va a ir la mano. Con esto quiero recomendaros a que os apuntéis a algo. Pero ¿por qué digo apuntéis a algo y no aprendáis a hacer algo nuevo? Porque yo sé que la mayoría de las cosas ahora mismo tú lo puedes aprender solo con un ordenador en tu casa buscando videotutoriales en internet o incluso pidiéndole a la IA que te explique cómo hacerlo. Pero funciona muy bien y ayuda mucho tener ese ratito en el que, como tienes a una persona a tu lado que sabe más, tú te despreocupas y ahora es su trabajo. Tú simplemente tienes que repetir lo que te dice. Y eso no se consigue teniendo un ordenador o teniendo la IA, porque mientras estás haciendo eso, tú estás intentando aprender y además buscando la manera de cómo enseñarte a ti mejor. Y en este caso no lo recomiendo. Entonces es mejor si conseguís un profesor que podéis dejar en esa persona la responsabilidad, no tenéis que buscar vosotros la manera de cómo aprender, simplemente hacerle caso. Y a lo mejor no os gusta y podéis cambiar de actividad, no pasa nada, pero buscar algo que os guste de verdad, buscar algo que no os apuntéis simplemente porque queréis ganar dinero con ello, queréis ser súper buenos, mejor que no sé quién, no, porque que sea algo que disfrutéis haciendo. Y quién sabe, a lo mejor haciendo todo esto consigues otros beneficios que no te das ni cuenta. Y quién sabe, tal vez con el tiempo, con estas clases que tú simplemente haces por hobby, pues no sé, te mejore la autoestima y te empieces a gustarte un poquito más a ti mismo. No sé, a lo mejor aprendas a manejar un poquito más el estrés y la frustración de cometer errores, porque has visto que aunque cometas errores, luego los solucionas y mejoras. No sé. Y a lo mejor ganas un poquito de paciencia contigo mismo, porque ya has visto que a lo mejor tardas una semana, a lo mejor tardas 6 meses, pero consigues eso que te hacía ilusión conseguir. Y no sé, a lo mejor empiezas a disfrutar un poquito de la vida, del día a día, y no solo estar continuamente preparándote para la siguiente catástrofe que pase. No sé, piénsalo. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta aquí, espero que os haya gustado mucho, yo tenía muchísimas ganas de contar todo esto y espero que os ayude, sobre todo a un par de personas que sé que les pasan cositas parecidas con las mías con el canto y espero que con esto se animen un poquito a cantar. Sí, sabes que eres tú, sabes que estoy hablando de ti, do it. El resto a vuestro ritmo y ya sabéis que podéis separar esto del canto con cualquier otra cosa que os guste, hacer boxeo, apuntaros a cerámica, tiro con arco, no sé cuántas las posibilidades que tengáis a vuestro alrededor. A lo mejor de repente aprender a manejar una granja, pero una granja que no sea de Stardew Valley, sino una que tú tengas que físicamente hacer algún movimiento, no solo estar sentado. Escribir en los comentarios qué os ha parecido y cuál es esa actividad que os gustaría hacer o que toda la vida queréis aprender a hacer algo y todavía no os habéis puesto a ello, a lo mejor ahora es la oportunidad. Un besito y que tengáis muy buena semana.